Cada mañana don Francisco se levantaba, encendía una hornalla y calentaba el agua para despertar. Durante el mes de julio despertaba a las 9 de la mañana, es que en esos meses de invierno se suele dormir un rato más. Don Francisco era jubilado, tenía una pensión y había nacido en el barrio de San Telmo, ahí donde comienza la ciudad. Sus padres, que ya no estaban, eran dibujantes y Francisco había aprendido ese arte gracias a su familia. Desde chico frecuentaban todos juntos la feria de San Telmo, tenían un gran puesto en la vía pública y sus carteles hechos en chapa lisada eran escritos a pulso, utilizando la tan conocida y hermosa tipografía del fileteado porteño. Eran una de las atracciones del antiguo barrio. Don Francisco había perdido hacía unos años a sus padres y como ya era una persona grande, pudo hacerse cargo del puesto y continuar con las producciones de carteles para la exposición de cada fin de semana. Si bien la Feria de San Telmo es una de las más reconocidas del mundo, no se puede perder un centímetro de espacio cada fin de semana, entonces hay que trabajar mucho todos los días para poder mantener el puesto intacto y con la misma cantidad de mercadería. Don Francisco era un hombre de trabajo, un artista callejero al igual que su familia, bohemio por decantación y consigo llevaba un semblante curtido. Ya los años habían entrado en su aspecto y su rostro diagramado por las arrugas, el esfuerzo y la exposición callejera de tantos años lo hacían aún un personaje más pintoresco. Don Francisco había sido soltero y su dedicación al fileteado había consumido toda posibilidad de estar enamorado. La necesidad y exigencia de la familia lo habían hecho un hombre trabajador, pero también solitario. Es que la gran producción de carteles para cada fin de semana llevaban muchas horas de trabajo todos los días. Los años pasaron y vaya que fueron muchos. Don Francisco, ya grande, no estaba trabajando como en aquel entonces, su puesto había perdido espacio y si bien su calidad de filetear seguía intacta, sus fuerzas habían bajado, es que estaba solo, grande y un tanto cansado. Entre la jubilación y una pequeña producción de sus obras los fines de semana, había logrado hacerse de más tiempo para su vida. Dormir hasta las 9 de la mañana ya no era una excepción, sino que era parte de su horario habitual. Don Francisco ya tenía 67 años y comenzó a vivir más. Había sido un trabajador incansable y el tiempo le había dado este espacio para que pudiera descansar aún más. Con el correr de las mañanas y esos fríos matutinos que lo levantaban más tarde, se fue acostumbrando a disfrutar de ese ritual. El invierno llegaba a su fin y don Francisco no solo se levantaba más temprano, sino que había comenzado a caminar junto a su matero por el barrio. Una mañana don Francisco se levantó, armó su mate, el día estaba como nuestra bandera, con 25 grados y se animó a caminar sin destino. Mientras lo hacía y miraba hacia arriba disfrutando del cielo y el sol, Francisco llegaba a un lugar que había ido muy poco en su vida. Se sienta y apoyando su termo en un banco de plaza, disfruta del verde, las hojas y la diversa arquitectura de árboles que lo acompañaba. Al mirar hacia el frente ve un bar pintoresco situado en una esquina. Era el Bar Británico, un emblema del Parque Lezama. Don Francisco estaba descubriendo nuevas sensaciones y desde ese día comenzó a tomar cada mate en el Parque Lezama. Francisco había encontrado un lugar nuevo que le despertaba diferentes sensaciones, sentimientos y se sentía mucho más acompañado y a gusto. Una mañana don Francisco tomaba su mate en el parque, tenía la cara roja de tanto haber estado al sol y si bien hacía calor,
Él continuaba con su mate disfrutando cada instante. Don Francisco había encontrado un espacio que disfrutaba mucho, lo ayudaba a vulnerar su soledad. Una mañana, Francisco llega al parque, pero de manera diferente. Francisco se había cambiado de ropa, se había afeitado y vestido con camisa, pantalón y zapatos. Había decidido volver a ese lugar que tan bien le hacía y como vio que hacía calor, agarró un sombrero al tono para que no le pegara tanto el sol. Esa mañana, ya cerca del mediodía, Francisco fue al parque y disfrutando un nuevo momento y vestido de otra manera, ve pasar una señora que caminaba sola, muy elegante ella, pasa caminando delante de Francisco y por primera vez en mucho tiempo se le escapa un «Buenos días, señora, buenos días, señor», recibió como recompensa. Don Francisco había vuelto a su casa enloquecido, transpiraba más de emoción que de calor y su cabeza no paraba de pensar en la imagen de aquella hermosa mujer que con tanta elegancia lo había saludado. Don Francisco no quería equivocarse, estaba feliz. Ese momento lo había movilizado mucho por dentro y quería seguir disfrutando de esos sentimientos. Entonces lo que hizo fue no volver al día siguiente al parque, sino que volvería una semana después, siendo el mismo día en el que había vivido ese momento de felicidad. 6 días pasaron y don Francisco había esperado toda la semana para volver al parque una vez más y ver si podía encontrar a ella nuevamente. Lo primero que hizo fue ir a una tienda y comprar un sombrero nuevo. Es que el suyo no se usaba hacía muchos años y estaba sucio y con aspecto de abandonado. Ya renovado y con su matero en su mano, emprende camino hacia el parque y con la emoción y expectativa de un adolescente acelera su andar. Al llegar, se sienta en aquel glorioso banco de plaza junto a su equipo de mate. Ni siquiera lo había preparado, estaba ansioso por si surgía un nuevo encuentro casual. Las horas habían pasado y aunque quedaba mucho tiempo de sol, don Francisco se hacía el distraído para no pensar tanto en ella. Miraba los árboles, el bar, las colinas que bajan hacia la avenida. Caminó como 3 vueltas al parque haciéndose el observador, pero lo único que quería era ver si la veía pasar. Casi que la tarde terminaba y el sol caía junto a sus esperanzas. Don Francisco ni siquiera había preparado su mate, su compañero, y sin hacerlo comienza a volver a su casa. Caminaba por el sendero del parque desahuciado, alicaído, y cuando está llegando a la esquina la ve pasar. Su rostro de felicidad era imposible de ocultar hasta que de repente ella cruza la calle y al levantar la cabeza ve a don Francisco que la miraba. Él cruza la calle, se para enfrente y le pregunta ¿dónde va? Salí a caminar, fue su respuesta, y Francisco la invitó a matear. Era un día de semana y como a las 18 horas charlaban juntos sentados en un banco de plaza y mientras se agradaban, ella le contaba de su vida. Magdalena era su nombre y ya se habían presentado, soltera, sin hijos y con apenas unos años menos que don Francisco. Los mates de Francisco estaban muy buenos, pero en esta ocasión se le habían lavado un poco, es que no aguantaba de los nervios y cebaba con mal pulso, pero gracias a Dios eso era lo de menos. La charla fluía de manera muy natural, se miraban, se prestaban el mate, se agradecían mucho todo el tiempo. La cordialidad era un masaje al corazón. Don Francisco le había contado un poco de su vida, así que había estado hablando bastante. Magdalena lo había escuchado con mucha atención. Ella había estado años en pareja, pero sin casarse y sin haber tenido hijos. La vida la puso a prueba junto a una enfermedad de la que pudo escapar, pero con un mal resultado en su corazón, su pareja,
la había abandonado. Don Francisco escuchaba con mucha atención la historia de Magdalena. Su rostro se fijaba en ella y sus ojos ya estaban como vidriosos debido a la emoción que le generaba el relato de ella. Al terminar, Magdalena se sentía muy bien acompañada y estaba muy cómoda y a gusto sintiendo la compañía de don Francisco. Don Francisco había encontrado el amor y estaba siendo correspondido. Mientras ya habían hablado sobre sus vidas, la charla continuó entre anécdotas, risas y recuerdos, hasta que sucede algo inesperado. Se había terminado el agua y estaba oscureciendo. Magdalena le agradeció mucho el momento que habían compartido y don Francisco asintió. Así que no tuvo mejor idea que preguntarle a ella si no quería encontrarse nuevamente para continuar charlando. Magdalena mira el rostro sincero de don Francisco, sabía perfectamente de sus pretensiones y aceptó. Don Francisco y Magdalena se habían conocido, habían estado charlando horas sentados en el banco de la plaza del Parque Lezama. Había sido una tarde sorprendente para los dos, más para él, que era un hombre solitario y había estado toda su vida dedicado a dibujar y trabajar en la feria de San Telmo. Ella había sentido lo mismo, pero con más experiencia en el amor. De cualquier manera, también pensaba mucho en don Francisco. Habían quedado en encontrarse el próximo miércoles en el mismo banco de plaza y a las 18 horas. Don Francisco había comenzado a vivir la semana más larga de su vida. Tomaba mucho menos mates de lo que acostumbraba porque si no, le sacaba tiempo para pensar en ella. Es que no hay edad para sentirse ansioso y enamorado, y mucho más cuando eres inexperto en el amor. Durante esa semana, don Francisco había estado muy pendiente pensando en el próximo encuentro. Se paraba frente a su espejo colgado al lado de la heladera y ensayaba palabras, formas y hasta tonos de cómo declararle su amor a Magdalena. Sin embargo, ella no presentaba los mismos comportamientos que don Francisco, pero sí estaba esperando su declaración de amor. A solo un día del próximo encuentro, don Francisco saca un turno en la peluquería, se manda un hermoso corte con raya al costado y con un peine de dientes gruesos, tanguea su cabello para estar más presentable. Ya era miércoles de mañana y don Francisco casi ni había dormido. Se levanta, prepara un mate para despertar y no podía creer que faltaran 10 horas para el encuentro. El día había transcurrido y sin darse cuenta solo faltaban 2 horas para el encuentro con Magdalena. Don Francisco ya había comenzado a bañarse, cambiarse y peinarse junto a su corte de cabello. A las 17:30 emprende su caminata tranquila al Parque Lezama. Toma por calle Defensa y al llegar a la avenida Brasil, donde se encuentra ubicado el bar británico, se da cuenta de que se había olvidado su equipo de mate. Faltaban solo 10 minutos para las 18 horas y con intenciones de volver a su casa a buscarlo, aparece Magdalena, que también estaba con muchas ganas de conversar con Francisco. Francisco ve llegar a Magdalena sonriente, contenta de verlo nuevamente, y don Francisco, preocupado y hasta casi afligido, le cuenta que había olvidado su equipo de mate. Ella lo mira y con una sonrisa cómplice le agradece que haya venido. Las sensaciones de don Francisco en ese momento se hacían casi visibles de felicidad. Parado junto a la esquina de Avenida Brasil y Defensa, en la puerta del bar, él la invita a entrar. Sentados los dos debajo de un par de botines que colgaban de adorno y un cartel con el fileteado porteño que decía Bar Británico, ella le habla de lo pintoresco y lindo de ese cartel. Don Francisco, inflado pero con toda humildad, le cuenta que ese cartel fue el primer adorno de ese bar y que junto a su padre lo habían confeccionado para la inauguración en el año 1928.
Los mates no habían sido necesarios para este encuentro. Los dos sentados en el bar habían pedido café, pero la charla se hizo tan extensa y profunda que cenaron, pidieron vino, rieron y se emocionaron de tantas anécdotas lindas que compartieron. Al salir del bar a las 2 de la mañana, don Francisco le pregunta si puede acompañarla a su casa. Ella lo mira de cerca, coloca su mano en una de sus mejillas y lo besa. Don Francisco, completamente entregado de amor, la toma de su mano, camina sobre la calle de empedrado y junto a ella, y se los ve que juntos se alejan caminando, bajando la colina que sale a la avenida, y en pocos segundos desaparecen los dos, enamorados.